Universidad y Vida. Ciencia, Tecnología investigación y más aportaciones de la vida académica al Estado y al país. Universidad y Vida. Universidad y Vida. Hola, ¿qué tal? Estamos en un programa más de Universidad y Vida y me da muchísimo gusto saludar el día de hoy aquí en la cabina a Alberto Rojo. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo va? Bien, bien. Y a Pablo Amster. ¿Qué tal? Ellos vienen de Argentina, están aquí en Morelia de visita por el Festival Internacional Cervantino. Los invita en este año 2015 a presentar un espectáculo Tango y Ciencia, el cual también se va a presentar aquí en Morelia, en el Centro Cultural de la UNAM. Y la plática de hoy, bueno, antes de platicar con ellos, me gustaría presentarlos. Alberto Rojo es físico y estudió el doctorado en el Instituto Balseiro en Bariloche, Argentina. Actualmente es profesor asociado en Oakland University, ¿no? Y Pablo Amster es matemático, licenciado y doctorado en matemático, egresado de la Universidad de Buenos Aires y actualmente es el director del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Exactas de esta universidad. El punto en común, bueno, tienen muchos puntos en común, tanto Alberto como Pablo. Ambos son científicos, son músicos también y son profesores universitarios, por lo cual es muy importante su participación en este programa de Universidad y Vida que trata de vincular el papel de la universidad en la vida cotidiana o en la vida futura de los jóvenes, ¿no? Antes que nada, me gustaría que nos conversaran, nos dieran su punto de vista sobre, hay muchos jóvenes que deciden sus carreras si no son de matemáticas. Si no hay matemática o no hay física, esa es la carrera de mi vida. ¿Ah, sí? O sí, huimos o huyen de estas carreras científicas solo por matemática o solo por física. ¿Qué consejos pudieran hablar? Sí, digamos, por un lado es cierto eso que decís, pero por otro lado hay una fascinación popular, ¿no? por la ciencia, ¿no? La tecnología, la ciencia ficción, la Big Bang Theory, el programa de tele es muy famoso, o sea que yo creo que hay que tomar eso, ¿no? Incorporar ese como recurso para atraer a la juventud, me parece a mí, digo, como estrategia para docentes. Para los chicos, diría que no solo que la ciencia es maravillosa y nos mejora la mente y nos hace pensar mejor y nos acerca a un secreto del mundo, sino que ese entrenamiento lógico, esa manera de aprender a formular las preguntas de manera que tengan respuesta, es la que te puede llevar luego a hacer otro tipo de trabajos, que no son necesariamente un académico o un investigador en la ciencia, sino que el mundo moderno, la sociedad del conocimiento, digamos, los empleos que están ocupando cada vez más fracción de la fuerza laboral y que van a seguir haciéndolo cada vez más, tienen que ver con el conocimiento, con cómo formular problemas, cómo resolver problemas, cómo crear soluciones inesperadas, ¿no? Y una de las cosas interesantísimas de la ciencia es que hay muchísima creatividad, aun cuando se presente como algo establecido, rígido, las matemáticas o la ciencia. Hay muchísimo que podés crear, aún resolviendo problemas elementales, ¿no? Entonces yo creo que es una manera de estimular la creatividad, el arte. Exacto, sí. Y la matemática y la física te la estimulan de la misma manera y te agregan ese costado lógico y esa forma de resolver problemas que te van a servir si querés hacer tu propia empresa, si querés trabajar en un banco como analista, si querés ser un consultor de empresas de negocio o si querés hacer ciencia como tu carrera. Claro. Además, ambos tienen una trayectoria ya larga buscando haciendo una exploración entre la ciencia y el arte. Tanto Pablo como Alberto son autores de esta colección que publica Siglo XXI Editores, se llama Colección Ciencia que Ladra. Pablo Amster es autor de este libro, La matemática como una de las bellas artes, y Alberto Rojo publicó El azar en la vida cotidiana. Entonces, estas apuestas de siempre incorporar en la vida cotidiana el arte y la ciencia, ¿no? En trabajar de manera conjunta entre ciencia y arte,
en particular con el tango. Tú tienes ya también bastante tiempo vinculando tango con matemáticas. ¿Nos podrías platicar? Sí, yo creo que en general uno aprende las cosas como si fueran cosas separadas y a decir verdad es todo lo mismo. O sea, yo justamente lo que trato de hacer cuando hablo de matemática, tanto a mis estudiantes como siempre hago el chiste de que me gusta hablar con matemáticos y también con gente normal, ¿no? Pero en realidad, de alguna manera, esa interlocución para mí es fundamental y justamente lo que trato de mostrar es que se trata de una única cosa, ¿no? Justo tomando un poco lo que decía Alberto respecto de la creatividad, hay una frase de Cantor, un matemático muy importante, que dijo que la esencia de la matemática es su libertad. Y precisamente, ¿no? En torno a la cuestión que planteaste al principio, de esa gente que dice, bueno, estudio cualquier cosa que no tenga matemática ni física, bueno, es un argumento muy engañoso, ¿no? Es muy engañoso. Y justamente de lo que se trata, al menos en esto que decías, de vincular la matemática con el arte, con el tango, con la música o con lo que sea, para mí la idea de poder hablar con alguien que me presenta ese discurso de que no quiero saber nada con la matemática, digo, bueno, ¿y qué te gusta? Y si te gusta la literatura, entonces seguro que te voy a hablar. Con Alberto pasamos horas y horas hablando de Borges y la matemática. Y si te gusta la música, y bueno, en el fondo le puedo mostrar a esa persona que la música es pura matemática. Entonces, si te gusta la pintura, digamos. La pintura, ni hablar. Una clase de pintura empieza con perspectiva, ¿no? Con el punto de fuga, con las líneas paralelas que se juntan en el infinito cuando están proyectadas en el plano. Y todo artista está haciendo ciencia, ¿no? Exacto. Sí. Y los chicos son científicos. Sí, claro. Esa manera de preguntar. El científico es un niño que no ha dejado de hacerse las preguntas que se hacía, que no ha dejado de hacerse las primeras preguntas. Sí, que no ha abandonado ese espíritu inquisidor, esa curiosidad. Sí, los niños todo el tiempo se hacen preguntas, no tienen miedo. Los jóvenes, o al menos en la experiencia que tenemos en la UNAM, sí han llegado específicamente, si son matemáticas o es física o a veces química también. Escojo otra licenciatura porque no soy bueno, no me gusta, lo siento aburrido. Pero también en la enseñanza de la ciencia muchos maestros aquí en el estado, en Michoacán, también han manifestado cierta frustración. ¿Cómo enseñar ciencia, no? Entonces, la apuesta o el camino que ustedes tienen en incorporar la creatividad ante todo y luego cruzar caminos entre el arte y la ciencia es una apuesta que yo diría muy rescatable. Que se puede utilizar en salón de clases o en conferencias o en lugares públicos, ¿no? Sobre todo porque la creatividad en un sentido amplio, yo estoy de acuerdo con la gente que dice que la creatividad es una solución de problemas. La creatividad es la resolución de un problema. Tanto cuando estás escribiendo una obra de ficción, como estás en un guión o una obra de arte, estás resolviendo un problema. Entonces la física y la matemática te adiestran en esa manera de resolver problemas, ¿no? De encarar cómo resolver este problema. O sea, no hay recetas, hay algunos algoritmos, pero en general cuando tenés que resolver un problema tenés que encararlo, es un proceso creativo, ¿no? Siempre, y por eso ¿algún ejemplo? Convocamos a la exacto, ¿sí? ¿Algún ejemplo de esta convocatoria que tú haces en tu aula para incorporar arte? Yo uso muchos ejemplos, digamos, de las tres artes que más me gustan, digamos, ¿no? Y la cuarta sería el cine, que uso muchísimos ejemplos, pero uso mucho de la pintura. En la pintura hay, entre comillas, errores de composición, que los artistas los usan a propósito para crear efecto, porque de hecho no están compitiendo con la fotografía, están haciendo los realistas y hasta los abstractos. Pero entonces uso muchos ejemplos de perspectiva, muchos ejemplos con espejos, que los espejos forman una parte muy integral de la historia del arte. Digamos, Velázquez tiene una de las obras fundamentales de la pintura es Las Meninas, en la que hay un espejo que por primera vez mira hacia afuera del cuadro, ¿no? El espectador se está mirando, los reyes se están mirando en el espejo. Y bueno, se ha escrito mucho sobre eso, Foucault ha escrito ensayos sobre eso, pero después está el análisis que vos puedes hacer óptico de eso, el tamaño con que aparecen los reyes. Está bien, ¿de qué tamaño te ves en un espejo, ¿no? Un experimento muy sencillo que yo hago a mis estudiantes y que después lo miran en la pintura es cuando vos estás en el baño con el vidrio empañado, si vos dibujás el contorno de tu cara con el dedo, no importa la distancia que estés del espejo, ese contorno siempre es la mitad del tamaño de tu cara. O sea que vos para verte en un espejo con la cara entera, te necesitas un espejo que es la mitad del tamaño de tu cara.
Y eso aparece en muchas obras de arte. Mal y bien. En la Venus de Velázquez, por ejemplo, el espejo está muy grande. La cara está muy grande. Y así. Y después con el arco iris. El arco iris es un fenómeno maravilloso, un truco de magia de la naturaleza que tiene muchísima física, que te puede explicar óptica, pero a la vez ver cómo los artistas lo han retratado bien y a veces mal al arco iris. Después está toda la música, toda la física que hay detrás de la música, digamos, el efecto Doppler, el hecho de que la armonía musical tenga, que la gramática musical sea expresable en números, ¿no? Hay una conexión fundamental. Pablo escribió un libro sobre eso. Sí. Y después la poesía, también las metáforas de la poesía que han sido usadas, el uso metafórico que hacen los físicos de la ciencia, los científicos de la ciencia. O sea que hay tres. Y la cuarta sería los ejemplos en el cine, ¿no? Que las licencias de los efectos especiales, que en infinitos casos en los que uno puede escribir casos de mecánica, la Pantera Rosa, los dibujitos animados, el viaje en el espacio en los que hay física mal. Los Simpsons tienen los Simpsons que están a propósito, porque ellos, claro, hay guionistas ahí que son conocidos en la en fin, hay muchísimas circunstancias en las que uno puede usar ejemplos del arte para enseñar mejor la ciencia y también mostrar cómo los científicos, cómo la estructura íntima de la ciencia tiene mucho de estética, ¿no? Como muchas veces la búsqueda de la belleza de una teoría es la que lleva a la verdad. Claro. ¿No? Y la búsqueda de la belleza y de la simetría, de la elegancia, de la sencillez son búsquedas subjetivas que tienen más que ver en principio con el arte que con la ciencia, pero son las que usan en la ciencia, se usan en la ciencia. Y Pablo, tú un ejemplo concreto de que has utilizado en tus clases, en enseñanza de matemáticas. No, bueno, con la música, por supuesto, porque creo que lo que más uso como para, más que nada, por ejemplo, si uno está hablando de, no sé, Fourier, por ejemplo, bueno, es muy natural hablar de la música y hablar de cuestiones que tienen que ver con toda la teoría, no sé, desde la ecuación de ondas a cuestiones que permitieron plantear toda la cuestión de la escala musical, de la armonía. Claro, uno incluso en el colegio secundario, o sea, cuánto más linda sería la clase sobre logaritmos si uno le dijera que la escala musical está basada en los logaritmos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿sí? Y aparte, bueno, por supuesto, muchas metáforas. A mí me gusta mucho incorporar justamente ideas literarias o incluso para mí es muy importante en la transmisión el humor, ¿no? O sea, de repente poder hacer alguna conexión y entrar por el lado de la emoción, ¿no? Sí, claro. Sí. Pues muchísimas gracias por este aporte, por esta opinión aquí en Universidad y Vida. Es una forma muy, muy rica de divulgar la ciencia, de comunicar ciencia, también de enseñar la ciencia. Y bueno, explorando otros caminos fuera del aula, originales, basados en el arte. Muchas gracias, Claudia. Y nos vemos. Hasta pronto. Universidad y Vida. Ciencia, Tecnología investigación y más aportaciones de la vida académica al Estado y al país. Universidad y Vida. Universidad y Vida.